Hola otra vez, pues estamos de regreso aquí con el proyecto de historias del Homo Sapiens. Hablando del Imperio Bizantino, el día de hoy platicaremos de los sucesores del emperador Constantino. Constantino el Grande, Constantino I, conocido como el emperador que trajo el cristianismo al Imperio Bizantino y que convirtió a dicho imperio en el primer reino cristiano de la historia de la humanidad. Sin embargo, debemos comprender que en la historia de la humanidad, religión y gobierno siempre han estado íntimamente unificados. En cada cultura de la antigüedad, el poder de los reyes devino siempre de los dioses. Bizancio, sin embargo, será el primero de la historia donde sea el cristianismo la religión que rige su destino y mantiene en el poder a sus emperadores. El mismo Constantino, que como fundador de Constantinopla podríamos considerar el primer emperador bizantino, es famoso por haber sido quien dio los privilegios a esta religión que llevaba ya 300 años desarrollándose en todos los rincones de Roma. Pero, honor a quien honor merece, fue en realidad Galerio, quien después de encabezar la más cruenta de todas las persecuciones, decidió finalmente permitir a los cristianos practicar libremente su religión. Galerio publicó en el año 311 un edicto que concedía a los cristianos amnistía completa, después de la obstinada lucha que habían sostenido contra los intentos del gobierno por mantener el paganismo como religión obligatoria. Con este armisticio, por primera vez, la nueva religión tenía facultad para existir ante la ley. El edicto de Galerio declaraba que los cristianos existan de nuevo, que celebren sus reuniones a condición de que no turben el orden. A cambio de esta gracia, deberán rogar a su Dios por la prosperidad del emperador y la de Roma, así como por la suya propia. 2 años más tarde, tras triunfar en la guerra civil, 2 años más tarde, tras triunfar en la guerra civil, declarándose como emperador romano, Constantino se encontró en Milán con Licinio, el otro emperador triunfante. Pactaron gobernar juntos el imperio y, según nos dice la tradición histórica, redactaron entre ambos un documento conocido como el Edicto de Milán, que muchos historiadores han querido reconocer como la autorización del emperador a la existencia del cristianismo. Este documento, sin embargo, nunca llegó hasta nuestros tiempos. Hoy la existencia del mismo se cuestiona y es mucho más aceptada la versión de que fue el edicto de Galerio el que siguió aplicándose en el Imperio Bizantino. Pero si el edicto de Milán ha de ser eliminado de la historia, es necesario sí reconocer que el emperador Constantino fue quien aplicó esta absoluta libertad religiosa y fue quien permitió no solo a los cristianos, sino en realidad a todas las religiones, el derecho de celebrar su fe como mejor lo deseasen. Ahora bien, así como las leyes de Constantino dieron libertad a todas las religiones, sí es muy notorio el trato privilegiado que a partir de entonces comenzó a recibir el cristianismo como tal. Fue Constantino quien ordenó devolver sin ninguna restricción cualquier bien que le hubiera sido confiscado a los cristianos y a su iglesia. El clero cristiano adquiría a la vez los mismos privilegios de los que gozaban los sacerdotes paganos, quedando exento del pago de impuestos, de cargos y de servicios estatales que hubieran podido impedirles el ejercicio de sus deberes religiosos. Así, al mismo tiempo que se otorgaba la libertad religiosa, las comunidades cristianas quedaban reconocidas en su personalidad civil, lo que creaba una nueva realidad jurídica para los practicantes de esta religión. La iglesia recibió del Estado donaciones muy ricas, en forma de propiedades y de gratificaciones materiales, plata y trigo. Los cristianos dejaron de estar obligados a participar en las fiestas paganas y, bajo la influencia del cristianismo, incluso se aplicaron algunas mitigaciones a los castigos que existían contra los criminales.
El nombre de Constantino está vinculado con la fundación de un gran número de iglesias en todas las provincias de su imperio. A Constantino se le atribuye la construcción de la Basílica de San Pedro y la Basílica de Letrán en Roma, pero en realidad su atención se fijó mucho más, sobre todo en Palestina, donde, según se decía, su madre, Santa Elena, acababa de descubrir la verdadera cruz. En Jerusalén, ahí en el lugar donde Cristo fue enterrado, se edificó la iglesia del Santo Sepulcro. Y sobre el Monte de los Olivos, el emperador hizo levantar la iglesia de la Ascensión. En Belén se construyó la iglesia de la Natividad. Constantinopla, la nueva capital y sus arrabales quedaron ornados también con numerosas iglesias, las más magníficas de las cuales fueron la de los Santos Apóstoles y la de Santa Irene. Además, se edificaron iglesias también en Nicomedia, Antioquía y en el norte de África. Después del reinado de Constantino, se comenzaron a desarrollar tres focos muy importantes de cristianismo: la Roma cristiana, en Italia, donde subsistieron por algún tiempo simpatías y tradiciones paganas; la Constantinopla cristiana, que pronto fue una segunda Roma a los ojos de los cristianos de Oriente; y Jerusalén, que conoció con Constantino un nuevo e importante periodo de renovación. Pero al mismo tiempo que recibía libertad y poder, el cristianismo comenzaba a desgajarse desde adentro. Los diferentes estudiosos de la fe, en complejos debates, en complejos debates que a su vez no favorecían la estabilidad del imperio. Una de las discusiones más graves que surgió en el momento fue el arrianismo, que había comenzado a difundirse desde finales del siglo III. Arrio, un importante sacerdote de Alejandría, emitió la idea de que el Hijo de Dios había sido creado. Las discusiones al respecto se tornaron violentas y la unión misma del imperio estuvo en peligro. Constantino, que acababa de triunfar sobre Licinio y era ahora el emperador único, llegó en 324 a Nicomedia, donde recibió múltiples quejas de los partidarios de Arrio y de los detractores del mismo. El emperador deseaba ante todo mantener el Estado una iglesia tranquila, y aunque no advertía bien la importancia de la disputa dogmática, a fin de evitar más discusiones, decidió entonces convocar a un concilio. El primer concilio ecuménico convocado por cartas imperiales, se reunió en el año 325 en Nicea. La mayoría de los obispos asistentes fueron de las iglesias de Oriente. El obispo de Roma, demasiado anciano para trasladarse, se hizo representar por dos sacerdotes. Después de múltiples y complejos debates, el concilio decretó como herejía al arrianismo y adoptó el símbolo de la fe, el credo, donde a diferencia de la doctrina de Arrio, Jesucristo queda reconocido como Hijo de Dios, no creado y de la misma naturaleza que el Padre. La realidad no confirmó las hermosas esperanzas de Constantino. La condenación del arrianismo por el concilio de Nicea no solo no puso fin a la disputa, sino que incluso fue la causa de nuevos movimientos y nuevas dificultades. Pero lo más notable del concilio de Nicea es el poder que adquiere a partir de entonces el emperador dentro de la iglesia, como el único personaje con derecho a convocar concilios, convirtiéndose de esta forma a la vez en cabeza de la iglesia y cabeza del Estado. A la muerte de Constantino, sus tres hijos, Constantino, Constancio y Constante, tomaron el título de Augustos y se repartieron el gobierno del imperio. Claro, esto pronto derivó en nuevos conflictos y ellos, a su vez, en el regreso de la guerra civil. Constantino y Constante perecieron en las batallas y Constancio logró quedar como único dueño del imperio. Pero como no tenía hijos, la muerte de sus hermanos empezó a preocuparle. De la matanza de todos los miembros de su familia, decretada por él mismo, solo sobrevivieron dos sobrinos, Galo y Juliano.
a quienes consideraba a la vez una amenaza y la única posibilidad de mantener a su dinastía en el poder. Deseando asegurar el trono a su dinastía, Constancio I designó César a Galo. Pero este pronto atrajo sobre sí las sospechas del emperador y finalmente fue asesinado en el 354, sobreviviendo únicamente Juliano. Al nombre de Juliano está indisolublemente ligada la última tentativa por la reconstrucción del paganismo en el imperio. Sabiendo que la mayoría de los miembros de su familia habían sido asesinados por el emperador, Juliano odiaba todo lo que éste representaba, y entre estas cosas estaba, por supuesto, el cristianismo. La juventud de Juliano transcurrió en una terrible inquietud. Constancio veía en él un rival posible y sospechaba terriblemente de sus ambiciones, por lo que le mantenía en provincias, en una especie de destierro, y luego pretendió llevarlo a la capital para tenerle bajo su mirada. Juliano, que no ignoraba que muchos de sus parientes habían padecido de muerte violenta por orden de Constancio, debía temer a diario por su vida. En el año 355, Constancio declaró César a Juliano, le casó con su hermana Helena y le envió a mandar las legiones de Galia, donde se mantenía una cruenta lucha contra los invasores germanos que devastaban al país, destruían las ciudades y asesinaban a los pobladores. Juliano salió con honor de esta tarea, derrotando a los germanos junto a lo que hoy es Estrasburgo. Pero Constancio veía con envidia y desconfianza los éxitos de su sobrino. Así que pretendió restarle fuerza, exigiendo que enviase a Galia a todas sus legiones. Estas, entonces, se sublevaron y proclamaron a Juliano como emperador. Era inminente una guerra civil en Roma. Afortunadamente para el imperio, en aquel momento murió Constancio, en el año 361, siendo así Juliano proclamado emperador en toda la extensión del imperio. Los partidarios de Constancio sufrieron a manos del nuevo emperador crueles persecuciones y graves castigos. Juliano, partidario decidido del paganismo, se había visto obligado a ocultar sus opiniones religiosas hasta la muerte de Constancio. Pero ahora, como dueño absoluto, resolvió realizar ante todo su mayor deseo, la reconstitución del paganismo. Proclamó un edicto para dar a este nuevamente el carácter de religión del imperio. Sin embargo, al querer restaurar el paganismo, Juliano comprendía la imposibilidad de hacerlo revivir bajo sus formas antiguas. Era preciso organizarlo mejor a fin de crear una fuerza capaz de poder entrar en lucha con la iglesia cristiana. Así, en los templos paganos comenzaron a celebrarse reuniones donde se leería el evangelio de la sapiencia helenística. Se introdujo el canto en el oficio pagano, se exigió a los sacerdotes una vida irreprochable, se estimuló la beneficencia, en una palabra, para reanimar, adaptar y revivificar el paganismo. Juliano recurrió a los principios más básicos de la religión cristiana que tanto le molestaba. El número de ofrendas animales llevadas a las arcas de los dioses fue tan grande que suscitó la burla incluso de los mismos paganos. El emperador participaba activamente en los sacrificios, no desdeñaba las ocupaciones más humildes. Según cuenta Líbano, historiador de su época, corría en torno al altar, encendía el fuego, manejaba el cuchillo, degollaba a las aves y sus entrañas no tenían secretos para él. La restauración del paganismo de momento no significaba restaurar las persecuciones. Al contrario, Juliano invitó a acudir a palacio a los jefes de las diversas tendencias cristianas y les declaró que de ahí en adelante no habría guerras en su contra y que cada uno podía seguir su fe sin peligros ni molestias. Juliano estaba seguro de que pronto se reanudarían las disputas en la iglesia cristiana, la cual, así dividida, dejaría de representar un peligro serio para la restauración del paganismo. A la vez, Juliano
prometió grandes ventajas a todos los cristianos que decidieran retomar la antigua religión. Aunque no fueron perseguidos, los cristianos sí fueron poco a poco alejados de la administración y del ejército. En su lugar, empezaron a nombrarse paganos. El famoso lábaro de Constantino, que servía de estandarte a las tropas, fue destruido, y las cruces que brillaban en las enseñas militares quedaron pronto sustituidas por emblemas paganos. Pero el golpe más violento contra la religión fue dado cuando el emperador decretó que todos los maestros del imperio debían ser ratificados por él, alejando con esta fórmula de la docencia a todos aquellos que no compartieran la ideología del Estado. Entendamos aquí por ideología del Estado el ideal pagano impuesto por el emperador. Algunos afirman que se publicó también un edicto que prohibía a los cristianos estudiar en las escuelas del Estado, pero en realidad de este no tenemos ninguna prueba historiográfica. De cualquier forma, la hostilidad hacia el cristianismo, aunque supuestamente no perseguido, comenzó a generar nuevamente inestabilidad en el imperio. En las regiones occidentales, donde había más paganos, las cosas marcharon bien, pero en Oriente comenzaron los enfrentamientos entre la población y el emperador. Esto fue muy marcado en el verano del año 362, cuando Juliano emprendió un viaje a las regiones orientales del imperio y llegó a Antioquía, donde la población, según los propios términos del emperador, prefería el ateísmo, es decir, era cristiana. Incluso, en medio de las ceremonias oficiales, se advirtió y a momentos se vio manifestarse a más que alguna frialdad, una clarísima hostilidad contra la religión del emperador. La estancia de Juliano en Antioquía le hizo darse cuenta de las dificultades de su obra y hasta posiblemente pensar en la imposibilidad de que ésta pudiera llevarse a cabo. Antioquía no había respondido a la llamada del paganismo. Hechos semejantes irritaban terriblemente al emperador y excitaban su odio contra los cristianos. Finalmente, Juliano terminó por decretar el cierre de las iglesias y muchas de ellas fueron incluso saqueadas y profanadas. La tensión alcanzó su punto álgido y los cristianos por su parte destrozaron las imágenes de los dioses. Algunos representantes de las iglesias sufrieron martirio. Una completa anarquía comenzaba en el imperio. En la primavera del 363, Juliano, saliendo de Antioquía, se puso en campaña contra los persas. En esa expedición fue herido por una jabalina de procedencia desconocida y llevado a su tienda, donde murió. No se supo con certeza quién había herido al emperador, pero más tarde nacieron al propósito varias leyendas, entre las cuales figura la versión de que Juliano murió en realidad a manos de los cristianos. El emperador falleció el 26 de julio del 363 a medianoche, contando solamente con 32 años. El ejército dio entonces la corona a Joviano, jefe de la guardia y cristiano partidario de la confesión de Nicea, quien tuvo que pactar la paz con los persas, aunque esto costó al imperio algunas tierras en los alrededores del Tigris. La muerte de Juliano fue acogida por los cristianos con gran alegría. Los escritores cristianos trataban al emperador difunto de el dragón, el Nabucodonosor, Herodes, el monstruo. Joviano, cristiano, convencido y niceísta, restauró el cristianismo. Pero tal medida no significó una persecución para los paganos. Se proclamó la libertad religiosa, se permitió abrir templos paganos y sacrificar en ellos. Incluso, a pesar de sus tendencias niceístas, tampoco adoptó medida alguna contra los adeptos de otras tendencias cristianas. Los desterrados que pertenecían a las diferentes corrientes del cristianismo fueron llamados a Constantinopla. Paganismo, cristianismo niceísta y arrianos mantuvieron una convivencia más o menos pacífica y de absoluta libertad de religión. Joviano murió de repente en febrero del año 364. Tuvo por sucesores a Valentiniano I y a su hermano Valente, que se repartieron el gobierno del imperio. Valentiniano se reservó el gobierno de la mitad
occidental y dio a Valente el oriente. En cuestiones de fe, ambos hermanos mantenían principios opuestos. Mientras Valentiniano era más bien partidario del Concilio de Nicea, Valente era arriano. Pero su niceísmo no hacía intolerante a Valentiniano, y bajo su reinado existió la más completa y segura libertad de opinión. A su exaltación al poder, publicó una ley según la cual todos tenían libertad plena y entera de rendir culto al objeto que desease su conciencia. El paganismo gozó de tolerancia. No obstante, Valentiniano mostró en toda una serie de medidas que era un emperador cristiano. Así, restauró los privilegios concedidos al clero por Constantino el Grande. Valente, por su parte, siguió otro camino. Partidario de la tendencia arriana, se mostró intolerante con los demás cristianos. Y si bien sus persecuciones no fueron muy severas ni muy sistemáticas, la mitad oriental del imperio se vio sumergida en imposiciones religiosas. En el exterior, los dos hermanos hubieron de sostener una encarnizada lucha contra los germanos. Valente encontró la muerte prematura peleando contra los godos. En Occidente, sucedió a Valentiniano su hijo, Graciano, y a la vez el ejército aclamó a su medio hermano, Valentiniano II, con apenas 4 años. A la muerte de Valente, Graciano nombró a Augusto a Teodosio y le dio el gobierno de la mitad oriental del imperio y de la mayor parte de Iliria. La muerte de Valente y Valentiniano marcarán el fin de toda tolerancia religiosa. Bajo los gobiernos de Graciano y Teodosio, el Concilio de Nicea se convertiría en obligatorio para toda la población. Ningún tipo de paganismo ni de arrianismo serían nuevamente tolerados. Teodosio, nombrado el Grande por la historia posterior, impondría en todos los rincones del imperio la fe del emperador. El cristianismo niceánico, llamado posteriormente ortodoxo, se convertiría en el único tolerado. El derecho a gobernar del propio emperador será otorgado por el mismo Dios. El imperio cristiano nace plenamente a partir del nombramiento de Teodosio el Grande. Y pues esto es todo por esta cápsula. Si les gustó, por favor, no olviden darle like y suscríbanse al canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.